A ver, cuando un político da un discurso parece que nos habla a todos por igual, ¿verdad? Pues la realidad es mucho más compleja. ¿Y si en realidad estuviera hablando con tres grupos distintos a la vez? ¿Con tres mensajes totalmente diferentes? Vamos a desmontar la maquinaria que se esconde detrás de sus palabras. Esa es la pregunta del millón. Y ojo, porque la respuesta no solo es sorprendente, sino que nos va a dar las herramientas para decodificar cualquier discurso, ya sea un meeting, un debate o una rueda de prensa. Porque aquí casi nada de lo que se dice es por casualidad. Claro, lo fácil sería decir, el discurso político es lo que dicen los políticos, pero eso es una definición que no nos lleva a ninguna parte. Es como definir un coche diciendo que es lo que conduce la gente. No nos dice nada del motor, de la mecánica, de cómo funciona de verdad. Así que toca abrir el capó. Para resolver este rompecabezas, tenemos que ir más allá de la lógica más simple. Hay que empezar a ver la política no solo como un intercambio de ideas, sino como un complejo juego discursivo. Este es el callejón sin salida del que hablábamos. Para salir de aquí, la pregunta importante no es quién habla, sino cómo funciona lo que dice, qué reglas sigue, qué busca conseguir. Hay que dejar de verlo como una simple declaración y empezar a analizarlo como si fuera una partida de ajedrez. Así que esa es la clave de todo, entenderlo como un juego. Un juego con sus propias reglas, sus jugadores y, por supuesto, sus estrategias. Un juego donde el objetivo no es solo comunicar una idea, sino sobre todo posicionarse frente a diferentes audiencias al mismo tiempo. Y aquí es donde todo se pone interesante de verdad. La primera gran regla de este juego es que eso que llamamos el público, en realidad, no existe como un todo homogéneo. Es una ilusión. Lo que hay, como mínimo, son 3 oyentes ocultos en cada discurso. 3. Ese es el número mágico. Y cada palabra, cada gesto, cada pausa está calibrada para impactar a estos 3 grupos de una forma muy diferente. Vamos a ver quiénes son. Aquí los tenemos. Primero, el prodestinatario. Pensemos en él como el fan, ¿vale? El que ya está convencido. Para él el discurso es un refuerzo, una palmadita en la espalda. Después, el contradestinatario. Es el adversario, el del equipo contrario. Para él, el mensaje es de confrontación, de polémica, de marcar territorio. Y por último, la pieza clave, el paradestinatario, el indeciso. Es la única persona a la que realmente se intenta persuadir, el voto que está en el aire. Y esa es la diferencia fundamental con, por ejemplo, la publicidad. Un anuncio solo busca convencer, pero la política necesita primero mantener motivados a los suyos, segundo, atacar al contrario, y solo entonces, como tercer objetivo, intentar convencer a los que dudan. Las 3 cosas son vitales y ocurren a la vez. Muy bien, ya conocemos a los jugadores, a las audiencias. Ahora veamos las piezas con las que se juega. ¿Cuáles son esos ladrillos, esos elementos básicos con los que se construye cualquier discurso político? Estas son las entidades, las grandes palabras que son el esqueleto de todo. Tenemos los nosotros, que nos incluyen, los ciudadanos, que nos engloban a todos, y esas palabras que se escriben con mayúsculas, casi sagradas, la nación, la patria, el Estado. A esto se le suman los eslóganes, que son fáciles de recordar, y esos conceptos comodín, como la crisis, que sirven para explicarlo todo. Y ojo, que esto no es solo teoría. Un análisis del vocabulario del general de Gaulle demostró que sus palabras más repetidas eran precisamente estos grandes metacolectivos. Esto nos enseña cómo estas entidades son el eje sobre el que pivota todo lo demás. Bien. Además de usar estas entidades, el discurso se despliega en 4 modos distintos. Es como una caja de herramientas con 4 funciones que se van mezclando todo el tiempo. Vamos a ver cada una con ejemplos reales, que es como mejor se entiende. Primero, el componente descriptivo. Aquí se constatan hechos, se pinta un panorama. Es esto es lo que está pasando. En este ejemplo tan potente, Juan Perón no argumenta, simplemente describe una situación límite para sentar las bases de todo lo que vendrá después. Segundo, el componente didáctico. Aquí el político se pone en modo profesor. No describe una situación, sino que enuncia un principio general, una verdad, que suena universal. Giscard d'Estaing no habla de una elección concreta, sino de la esencia de lo que es una elección. Es el así son las cosas. Tercero, el componente prescriptivo. Este es el terreno del debe ser, del esto es lo que hay que hacer. Aquí se habla de lo que es necesario, de lo que es indispensable. Mitterrand no dice lo que él hará, sino lo que se tiene que hacer para que el sistema funcione. Y por último, el componente programático. Ahora sí, este es el lenguaje de las promesas, del futuro. Es el esto es lo que voy a hacer. Aquí, Georges Marchais no está teorizando, está anunciando una acción concreta y directa de su programa de gobierno. Vale, ya tenemos a los jugadores y tenemos las piezas, pero nos falta algo fundamental, el tablero de juego.
Y es que, en el último medio siglo, este tablero ha sufrido una transformación radical por culpa de una única tecnología. Antes, la política era sobre todo palabras, se necesitaban textos sinceros. Con la llegada de la televisión, el foco se desplaza de la palabra al cuerpo. La política se cuela en la pantalla del salón de casa y la audiencia pasa de ser oyente a ser espectador. Y esto nos lleva a un concepto clave para entender la política hoy: el cuerpo sincero. De repente, ya no solo importa la lógica de las palabras, sino la autenticidad que transmite el cuerpo. La mirada, los gestos, la postura, se convierten en un segundo discurso, a veces mucho más poderoso que el primero. Esta frase de Giscard d'Estaing del 74 lo resume absolutamente todo. Ya no se dirige a la nación como algo abstracto, busca un contacto visual, íntimo, personal a través de la cámara. Es la encarnación perfecta de la era del cuerpo sincero. Así que, en resumen, aquí están las claves. 1. El discurso siempre se dirige a 3 públicos a la vez. 2. Los argumentos se montan con piezas como la nación y con 4 modos: describir, enseñar, ordenar y prometer. Y 3. Hoy en día, la imagen, el cuerpo sincero, es tan importante o más que las propias palabras. Esas son las reglas del juego. La próxima vez que se escuche a un político, se puede intentar identificar a quién se dirige en cada frase, fijarse en cómo describe, enseña o promete, y por supuesto observar su cuerpo, porque conociendo las reglas se deja de ser un simple espectador para poder ser un analista.